Buen día, espero que estén muy bien. Mi nombre es Cristian Pintos, soy abogado y bienvenidos y bienvenidas a este canal de Derecho a Derecho, donde hablamos de derecho. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el control de la administración o el control en la administración pública. Para este video nos vamos a basar en la lectura principalmente del Manual de Derecho Administrativo de Felipe Rotondo, el cual vamos a citar debajo en el cuadro de texto de la descripción del video. Comenzamos diciendo que el control que vamos a ver es aquel control que se ejerce mediante la función administrativa, que al lesionar derechos fundamentales de los particulares requiere fuente legal. Como decía Sayagues Lazo, la actividad de la administración va a estar siempre sometida al control jurisdiccional. Sin embargo, son necesarios procedimientos de control administrativo para controlar, valga la redundancia, que la actividad de la administración se desarrolle bajo los criterios de la buena administración y conforme a las reglas de derecho. El control aparece como un límite, es decir, no sirve de nada establecer reglas si nadie las controla. En sentido amplio podemos decir que el control es un juicio lógico que desarrolla un órgano sobre otro o sobre un funcionario de la administración. Podemos decir entonces que este control lleva un procedimiento y culmina con un pronunciamiento o con un juicio lógico. Cagnoni, un autor constitucionalista uruguayo, decía que las notas esenciales del fenómeno del control son: 1. La accesoriedad. El poder de control existe en razón del ejercicio del poder activo. 2. La inherencia en el Estado de Derecho en relación al poder activo y como garantía de derechos. 3. La singularidad. El acto de control no es un acto regla, sino una medida concreta del caso controlado, que se agota en su virtualidad jurídica con la aplicación, por tanto, de alcance subjetivo o singular. Las reglas son: 1. Tiene que existir independencia del órgano de control, en especial autonomía funcional y técnica. 2. La imparcialidad y la objetividad. 3. La idoneidad técnica del controlante. Y 4. Su característica de colaboración de la organización estatal, es decir, que este control no implique paralizar el Estado. Lo vamos a ver cuando veamos el Tribunal de Cuentas y el tipo de control que efectúa, que no detiene los gastos y pagos del Estado, sino que se puede seguir adelante con la gestión mediante determinadas intervenciones. Existen distintos tipos de control. Según el órgano controlante, podemos hablar de control parlamentario, control administrativo, control jurisdiccional. Además, podríamos mencionar el control popular o cívico y, por otro lado, el social. Como dijimos, vamos a hablar sobre aquel control que se ejerce mediante la función administrativa. Entonces, este control, que se ejerce a través de un procedimiento administrativo, culmina siempre con un acto administrativo. Siguiendo con la clasificación de tipos de control, podemos referirnos a la posición institucional del órgano controlante. Si está sometido a jerarquía de la administración que está controlando, entonces estamos hablando de un control interno. Y si no está sometido a jerarquía, estamos hablando de un control externo. Como control interno podemos mencionar la Auditoría Interna de la Nación y como control externo el Tribunal de Cuentas. Según el objeto, podemos clasificarlo en control de legalidad o de conveniencia o mérito. Según la oportunidad, podemos clasificar este control en previo, en concomitante o a posteriori, según se ejerza antes, al momento o después del dictado del acto. Y según sus efectos puede ser obstativo o aprobatorio y correctivo o represivo. Ya hablamos oportunamente en el canal sobre el control administrativo en un sistema centralizado. Este control se lleva adelante principalmente por el jerarca, quien es el que tiene el poder de control, el poder disciplinario. Además, tiene la vocación, es decir, puede conocer sobre un asunto que esté entendiendo un órgano inferior. Tiene la competencia para resolver el recurso jerárquico, entre otras que ya hemos visto oportunamente. Este poder de mando se mantiene en el aspecto técnico y objetivo de la jerarquía, a diferencia de lo que ocurre con la potestad disciplinaria. Es así que en el poder de mando, el jerarca apreciará la conducta de los funcionarios o de los órganos subordinados y aplicará medidas para mejorar esa actividad técnica. Sin embargo, en el poder disciplinario juzgará la actitud, la falta administrativa y en su caso impondrá una sanción.
En este sistema centralizado pueden existir además comisiones que tengan carácter técnico o que tengan autonomía funcional y que coadyuven al jerarca en el ejercicio del control. Tal es el caso, por ejemplo, de la Comisión Asesora de AFE, la Asesora de Promociones, la de Faltas y Seguridad Industrial de OCE, etc. Ya hablamos también, pero lo vamos a repasar, el control administrativo en un sistema descentralizado. Este sistema descentralizado es aquel en el cual se destruye, no existe la jerarquía, pero sí existe una vinculación institucional. Es decir, no existe jerarquía, pero sí existe tutela administrativa. Citamos la definición de Entrena Cuesta, que define la tutela como el conjunto de facultades de control otorgadas con carácter limitado por el derecho positivo a un ente público sobre los entes descentralizados para velar por la legalidad. Ojo, la legalidad, no la oportunidad y la conveniencia, no es lo que convenía mejor hacer, sino la legalidad, el observamiento estricto, el apego a las reglas de derecho. Decíamos, para velar por la legalidad de los actos de tales entes y su adecuación a aquel sector del interés público de la competencia del ente tutelante. Es decir, tenemos, por ejemplo, a INISA, un servicio descentralizado. Es descentralizado del Poder Ejecutivo. Quiere decir que el recurso de anulación por cuestiones de legalidad lo va a resolver el Poder Ejecutivo. Específicamente el MIDES, que es con el cual se comunica a través de este. En Uruguay debemos prestar especial atención al control que ejerce el Poder Ejecutivo sobre los entes autónomos y los servicios descentralizados. Para eso tenemos que leer los artículos 197 y 198 de la Constitución. Otras intervenciones que puede tener el Poder Ejecutivo conforme al artículo 185 de la Constitución son las siguientes. El servicio público de electricidad puede prestarse por concesión en virtud de una resolución del Poder Ejecutivo. Los contratos relativos a la participación de ANCAP en el exterior deben ser aprobados por una resolución del Poder Ejecutivo. AFE puede otorgar la realización de obras y prestaciones de servicios ferroviarios previa autorización del Poder Ejecutivo. El Instituto Nacional de Colonización puede constituir fideicomisos previa anuencia al Poder Ejecutivo. Por otro lado, el Poder Ejecutivo ejerce control en materia presupuestal. En los organismos del 221 de la Constitución puede efectuar observaciones y, por otro lado, asesorado por la OPP, comunicarles su criterio sobre la ejecución presupuestal, así como la mejora de la gestión de los recursos humanos. Resumiendo entonces, junto a todos estos actos de autorización que le otorgan la potestad de control al Poder Ejecutivo, tenemos la resolución del recurso de anulación por cuestiones de legalidad en los servicios descentralizados a cargo del Poder Ejecutivo. Pero en la administración tenemos otros órganos que tienen el cometido de ejercer el control y tienen hasta potestad regulatoria, si se quiere, limitada, y sancionatoria. Hablemos, por ejemplo, de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Esta debe velar por el ejercicio de la libre competencia en Uruguay, la prohibición del uso de prácticas abusivas en ejercicio de la posición dominante y provee mecanismos de investigación y de sanción de las prácticas prohibidas. El órgano competente para el control es la Comisión de Defensa de la Competencia. Es un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía que se integra por 3 miembros designados por el Poder Ejecutivo y quedan fuera de su competencia aquellos órganos sometidos a la superintendencia de otros órganos controladores, como puede ser, por ejemplo, el Banco Central del Uruguay, la URSEC, la URSEA. Y además tiene esta comisión la atribución de emitir normas generales e instrucciones particulares que contribuyan al cumplimiento de los objetivos. Además puede emitir recomendaciones no vinculantes a organismos y órganos públicos, produce dictámenes y responde consultas, además, por supuesto, de aplicar las respectivas sanciones. Estas sanciones pueden consistir en apercibimientos o multas. Por otro lado, tenemos el Banco Central del Uruguay, que es un ente autónomo. A este ente le compete la regulación normativa y el control de las entidades que actúan en el sistema financiero. Los órganos más importantes son el directorio y la superintendencia de servicios financieros.
Esta es un órgano dependiente de aquel con autonomía financiera. Esta superintendencia tiene atribuciones para promover la estabilidad, la solvencia, transparencia y el funcionamiento ordenado y competitivo de las entidades supervisadas y de los mercados en que actúan, así como para la protección de los consumidores de servicios financieros y la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A la superintendencia también le compete aprobar planes de recomposición patrimonial o adecuación de las entidades supervisadas, previa opinión de la persona pública no estatal llamada Corporación para la Protección del Ahorro Bancario. Como dijimos entonces, aplica sanciones que pueden consistir en multas. Este ente, el Banco Central, controla a las administradoras de Fondo de Ahorro Previsional, AFAP, a las empresas de seguros y reaseguros, el mercado de valores, los fondos de inversión, etc. Por otro lado, tenemos la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, o mejor conocida como URSEA. Este órgano fue un desconcentrado no privativo del Poder Ejecutivo, pero después de las modificaciones de la Ley 19.889, o mejor conocida como LUC, pasó a tener la posición institucional de servicio descentralizada. Este sistema orgánico tiene un directorio que cuenta con 3 integrantes designados conforme el artículo 187 de la Constitución, que duran 6 años en sus funciones. Controla básicamente las áreas de energía eléctrica, importación de gas natural, transporte, almacenamiento y distribución de gas por redes, operaciones similares respecto del petróleo, combustible y otros derivados de hidrocarburos, producción, etcétera, de agrocombustibles, agua potable a través de redes destinadas a terceros, recolección de aguas servidas a través de redes, uso eficiente de energía, funcionamiento y condiciones de seguridad de generadores de vapor. Entre otras atribuciones, dicta reglas generales, instrucciones particulares y normas técnicas, instruye denuncias de usuarios y consumidores. Ante conflictos, constituye el tribunal arbitral cuando corresponda, sanciona con observaciones, multas, suspensión de hasta 90 días en la prestación de la actividad o propone al Poder Ejecutivo la revocación de las autorizaciones o concesiones, dictamina además para el otorgamiento de estas y para la fijación de precios de servicios excluidos de la competencia. Como nos dice Rotondo, se debe separar entre la actividad reguladora y de control de la URSEA y la prestacional a cargo de los entes autónomos, ANCAP, IUTE y el servicio descentralizado OCE, en mercados en los que existan competidores privados. Vamos a hablar ahora de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, o URSEC. También esta era un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, pero en virtud de la Ley de Urgente Consideración 19.889 pasó a ser un servicio descentralizado. Lo dirige una comisión de 3 miembros que son designados de la misma forma que el régimen de los de URSEA. La materia principal de URSEC es la regulación y control del servicio de telecomunicaciones. A estos efectos formula normas técnicas, supervisa técnica y operativamente la emisión de radiodifusión y televisión, dictamina en procedimientos de concesión o autorización, otorga autorizaciones para uso precario del espacio radioeléctrico nacional, cuya administración y defensa le corresponde, instruye denuncias y reclamos de usuarios y consumidores, constituye el tribunal arbitral cuando corresponda, aplica sanciones similares a la de URSEA, etc. Además, también su materia comprende a los servicios postales. También se debe separar el control a cargo de URSEC de la actividad prestacional de los servicios descentralizados Antel y ANC en un mercado en el cual hay como regla operadores privados. Ahora vamos a hablar de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, creada por la Ley 18.331 como órgano desconcentrado de la AGESIC, a su vez desconcentrado de la Presidencia de la República. Tiene un consejo de 3 miembros designado por el Poder Ejecutivo con las similares condiciones que acabamos de decir, por ejemplo, para URSEC. Este órgano tiene autonomía técnica y especialmente los 2 miembros designados no recibirán órdenes ni instrucciones en el plano técnico. A esta le compete asistir, asesorar y dictar reglas en materia de la ley, la cual reconoce el derecho humano a la protección de datos personales, es decir, la 18331, siendo estos todo tipo de información de personas determinadas o determinables, controla la observancia de normas sobre integridad, veracidad y seguridad de las bases de datos, cuyos titulares, tanto públicos como privados, deben cumplir una responsabilidad proactiva, según el artículo 39 de la Ley 19.670. Aplica sanciones de observación, apercibimiento, multas o suspensión de base de datos hasta por 5 días.
La clausura de base de datos lógicamente requiere pronunciamiento jurisdiccional. Por otro lado tenemos la UAIP o Unidad de Acceso a la Información Pública, mejor conocida como UAIP. Esta controla la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Por otro lado tenemos la Unidad de Certificación Electrónica, que tiene una organización similar a las anteriores y tiene competencia para la acreditación de prestadores de servicios de certificación y su inscripción registral, así como el control de su calidad y confiabilidad con potestad sancionatoria, es decir, apercibimientos, multas, suspensión o revocación de la acreditación. Por otro lado, tenemos el área de defensa del consumidor del MEF, que, como sabemos, tiene su competencia para informar a los consumidores sobre sus derechos, contra la aplicación de normas en la materia. Al efecto puede inspeccionar y requerir la información que necesiten locales. Esto es el cumplimiento de la ley 17.250 de defensa del consumidor. Pero no solamente eso, sino que tiene competencia para controlar la diferente normativa, como puede ser el etiquetado de los productos, el etiquetado del calzado. Tiene a su cargo el control del permiso, del otorgamiento del permiso para los feriantes, y tiene potestad sancionatoria en ese sentido. También puede recibir denuncias de violación de la normativa de defensa del consumidor, o también puede recibir conciliaciones o reclamos administrativos a los efectos de conciliar y poder llegar a una conciliación administrativa. Vamos a hablar ahora del control externo de la actividad económica financiera. Este control externo está a cargo del Tribunal de Cuentas. Vamos a hacer un video más extenso posteriormente, no se preocupen, ya vamos a hablar del Tribunal de Cuentas. Por ahora podemos decir, siguiendo a Rotondo, esta lectura es toda siguiendo a Rotondo, que es un órgano del Estado central en el sentido de que es parte de la organización estatal Estado, que no de la administración central. No hay que confundir. Este Tribunal de Cuentas es un órgano, un sistema orgánico independiente de creación constitucional, que tiene autonomía funcional, que ejerce un control externo sobre la gestión financiera del Estado. El artículo 210 de la Constitución establece esta autonomía funcional, y este control que ejerce es un control previo, concomitante y a posteriori. A mi modo de ver, es un control o previo o posteriori, esencialmente preventivo y de juridicidad, o mejor dicho, de legalidad, ya que si nos atenemos a la Constitución, es un control de legalidad, si bien se proyecta en la gestión o la eficiencia, nos dice Rotondo. El artículo 228 de la Constitución le asigna la vigilancia en la ejecución de los presupuestos y la función de contralor de toda gestión relativa a la hacienda pública, como acabamos de decir. Y el artículo 211 prevé, el 211 de la Constitución, entre sus competencias la de dictaminar e informar en materia de presupuestos. Además, puede intervenir preventivamente o debe intervenir preventivamente en los gastos y pagos a los efectos de certificar su legalidad, haciendo en su caso las observaciones correspondientes. El tribunal puede actuar por sí o por intermedio de los contadores delegados o los contadores destacados del tribunal. Existen contadores de determinados organismos que son designados para ejercer este control, o existen funcionarios del Tribunal de Cuentas que son contadores que se van destacados a controlar determinados organismos, así dependiendo del monto. Esto es hasta el tope de la licitación pública. Deben ejercer esta intervención previa. Los contadores delegados, para un monto mayor, debe ejercer el control el tribunal. Al respecto, el tribunal no obstruye, no para la gestión financiera, no para el gasto. Es decir, se hace un procedimiento de contratación antes de dictar el acto de adjudicación, se elevan las actuaciones al tribunal y el tribunal y el tribunal lo que hace es hacer una observación en caso de que existan observaciones, y ahí el ordenador de gasto, el jerarca, tiene la posibilidad de reiterar el gasto fundadamente y decir igualmente voy a hacer el gasto. En ese caso se debe comunicar a la Asamblea General, o tiene la posibilidad de modificar según los criterios brindados del tribunal. A su vez, también algo que no está establecido en la Constitución, puede pedir la reconsideración del tribunal
pero en definitiva esta intervención es nada más que previa, pero no es un sine qua non, no es un requisito de eficacia del acto, sino que el acto se va a perfeccionar y va a surtir sus gastos, en todo caso con la responsabilidad del ordenador respectivo. Además, este Tribunal de Cuentas tiene la potestad de dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de todos los órganos estatales, cualquiera sea su naturaleza, y sobre las acciones en caso de responsabilidad, exponiendo las consideraciones y observaciones pertinentes. Además, en un control a posteriori del literal D del 211, el tribunal visa los estados que reflejen la actividad financiera de entidades descentralizadas, es decir, dice visto, le da el ok, y en general de todas las administraciones autónomas con patrimonio propio, y por el segundo, los directores de organismos descentralizados, para poder ser reelectos o nuevamente designados, no tienen que haber merecido observación del tribunal sobre su gestión. Esto en la práctica no se aplica y nadie lo controla, pero es así la competencia. Además, el tribunal tiene que intervenir en todo lo relativo, como ya dijimos, a la gestión financiera de los órganos estatales y denunciar ante quien corresponda todas las irregularidades en el manejo de fondos públicos e infracciones de leyes de presupuesto y contabilidad. Este es un control permanente, amplio. Coincide con el artículo 228 de la Constitución, el cual los organismos tienen que dar información o brindarle al Tribunal de Cuentas toda la información contable y los registros que dispongan a su caso. Además, el Tribunal de Cuentas dicta ordenanzas de contabilidad que tienen fuerza obligatoria para todos los órganos estatales y por esas ordenanzas fija el régimen de los descargos en cuentas de fondos y valores. El TOCAF, a su vez, establece en el artículo 133 la evacuación de consultas con efectos vinculantes para el caso concreto. El artículo 212 de la Constitución le otorga la superintendencia, esto es la vigilancia, sobre todas las oficinas de contabilidad, recaudación y pagos de los diversos organismos estatales. Esta superintendencia no debe confundirse con la doble jerarquía que postulan algunos, sino que es el control respecto nada más que de las competencias del Tribunal de Cuentas. Este Tribunal de Cuentas es un sistema orgánico, es un órgano de competencia abierta, es decir, que se le pueden otorgar otras competencias por ley y debe controlar toda gestión relativa a la hacienda pública. En su caso, el tribunal debe informar a la Asamblea General y a las juntas departamentales con opinión sobre el costo de servicios y eventualmente su comparación con los rendimientos en orden al cumplimiento de los programas presupuestales y de la eficiencia de los organismos. La ley 19.924, en el artículo 548, prevé además que pueda efectuar posibles auditorías fundadas en criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, auditorías de desempeño. Por otro lado, el artículo 111 del TOCAF le confiere el examen de estados y balances de entidades no estatales que perciban fondos públicos o administren bienes del Estado, lo que coordina con sus artículos 159 y 177, según la ley 19.924, en su artículo 240. Refiere a personas públicas, no estatales, organismos privados que manejen fondos públicos o administren bienes del Estado, personas jurídicas de toda naturaleza y fin en las que el Estado participe directa o indirectamente, en toda parte de su capital, fideicomisos en los que el Estado sea fideicomitente, fiduciario o beneficiario en general, en actos o negocios en los que aquel participe si no los controla el Banco Central. Tales entidades deben presentar sus estados financieros, lógicamente, con dictamen de auditoría externa ante el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas. Por otro lado, tenemos el control interno de actos y gestión económica financiera. Este es encabezado por la Auditoría Interna de la Nación, que es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, que actúa con autonomía técnica. El artículo 47 de la Ley 6.736 fijó su ámbito de actuación para las reparticiones de la persona pública, Estado y entes autónomos y servicios descentralizados del 220 de la Constitución. Esto es, aquellos que no son las empresas públicas. Sin perjuicio de las autonomías reconocidas constitucionalmente, eso está establecido en su competencia. Abarca también a los entes autónomos y servicios descentralizados del 221 de la Constitución, esto es a las empresas públicas, y también a sujetos alcanzados por el artículo 199 de la Ley 16.736, esto es personas públicas no estatales y organismos privados que manejen fondos públicos o administren bienes del Estado. A su vez, el artículo 48, en el texto dado por la Ley 19.924, su artículo 238, le asigna a la auditoría interna
el promover un sistema de información de auditoría interna gubernamental por el cual las unidades que ejerzan esta función en la administración central y todos los organismos descentralizados, cualquiera sea su grado de autonomía o descentralización, presentarán información sobre gobierno corporativo, control interno y auditoría externa ante la auditoría, la cual puede determinar el alcance, contenido, requisitos y sanciones que puedan corresponder. El control de la auditoría interna de la nación es esencialmente selectivo y a posteriori, sin perjuicio de la técnica de control fijada en las normas de auditoría. Esta se fundará en criterios de juridicidad, eficiencia y eficacia según corresponde. Esta auditoría produce un informe con conclusiones y recomendaciones, da vista al organismo auditado por 10 días para que éste presente descargos o consideraciones. Luego viene la notificación del informe definitivo de la auditoría, ya que él tiene 30 días para presentar un plan de acción sobre el cual la auditoría establecerá el contenido al que deberá ajustarse y los lineamientos para su seguimiento. La auditoría interna eleva al Poder Ejecutivo copia de sus informes definitivos y hace público un informe de los resultados de las auditorías. Su control, si bien al no ser vinculante, es claramente reforzado, como nos dice Rotondo. Por otro lado, el TOCAF, en el artículo 108, prevé que evacúa con carácter vinculante consultas que le formulen por escrito los organismos sometidos a su control. Además, la auditoría interna tiene a su cargo la fiscalización de sociedades anónimas y cooperativas, salvo las sociales y de vivienda que controla el ministerio respectivo, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura. Lleva al registro de estados contables de sociedades y asociaciones civiles, fundaciones, etc. Y por ahí sería la competencia de la auditoría interna. Ahora, por último, vamos a hablar sobre control parlamentario sobre la administración. Para decir a grandes rasgos y para no seguir extendiendo este video, podemos decir que este control se puede manifestar a través de pedidos de datos e informes, como lo establece el artículo 118 de la Constitución, el llamado a sala de los ministros por el artículo 119 de la Constitución, la creación de comisiones parlamentarias de investigación nombradas por cada Cámara, el control de la descentralización por parte de la Cámara de Senadores, que está establecido en el artículo 197 de la Carta, el otorgamiento expreso o ficto de venia por el Senado o la Comisión Permanente para destituir funcionarios inamovibles de la Administración Central o nombrar jefes de misión de servicio exterior, y otorgamiento de autorización por el Senado a la Comisión Permanente para ascender oficiales superiores de las Fuerzas Armadas o designar fiscales. Por otro lado, podríamos seguir hablando del control jurisdiccional sobre la administración, pero ya hemos hablado suficiente de ese tema en el canal. Hablamos sobre el Tribunal del Contencioso Administrativo, del Poder Judicial, los reparatorios, etc. Esto fue a grandes rasgos y de una forma muy esquemática, siguiendo el esquema de Felipe Rotondo en su manual de Derecho Administrativo, el control de la administración. Se discute mucho sobre el control, sobre si es efectivo o no es efectivo, cómo se puede implementar, se debe sancionar, debe ser previo y debe digamos, trancar la gestión financiera o no, etc. Es un tema muy interesante del cual no se puede escapar, y si uno quiere que las cosas funcionen, tiene que controlarlas, porque donde no hay control y no hay sanción, nosotros que somos abogados conocemos de esto, donde no hay control y no hay sanción, lamentablemente es muy veleidosa la probidad de los hombres. Ya lo decía José Artigas. Hasta la próxima y que anden bien.